Hola, mi nombre es Américo Alonso. Yo me desempeño como CSO, Chief Security Officer de Atos para América Latina. También poseo el cargo de Head del área de Cyber Security y Misión Crítica para el mismo territorio. Tengo los dos fronts, los dos frentes. Tanto soy Okey, responsable de la seguridad de Atos del grupo como CSO, no solo como CISO, sino como CSO, o sea, la seguridad física, lógica, a la imagen, la seguridad de los VIPs, etcétera, y también sobre todo el portafolio de productos de Atos para América Latina en ciberseguridad y misión crítica. Desde el punto de vista conceptual es lo mismo, porque los conceptos en ciberseguridad son parte de la metodología que aplicamos. Es lógico que cuando uno enfrenta a un cliente, dependiendo las características, la industria o la superficie de vulnerabilidad que este cliente tenga, puede no ser la misma solución o las mismas propuestas que nosotros internamente utilizamos. Con nosotros pasó algo bastante particular, no sé si lo sabían, pero Atos es, entre otras cosas, el integrador del Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, lo cual nos hace, principalmente en época de Juegos, teóricamente Tokio iba a ser Tokio 2020, nos hace particularmente más expuestos. Con esto de la pandemia, nos vimos en la necesidad, ya por marzo del 2020, de agarrar una fuerza de trabajo de cerca de 4.000 personas en América Latina y de un día para otro, casi en distintos países, transformar ese trabajo presencial en remoto. Y si bien eso muchas veces es fácil para sectores o para áreas más seniors, gerentes o líderes, etcétera, que ya están más acostumbrados a trabajar en forma remota, es todo un desafío para field services, para service desks, para SOCs, para NOCs. Entonces, una de las grandes puertas que se abrió, si bien nosotros estábamos bien preparados, era la necesidad de prestarle la misma seguridad a nuestros colaboradores, tanto en la oficina como ahora que estaban desde sus casas. Entonces, soluciones, el hardening o soluciones más fortificadas en cuanto al acceso remoto, gestión de la identidad, así también como, dada nuestra exposición por los juegos, soluciones de MDR, marcaron totalmente la diferencia a la hora de ser un poco más, no solo proactivos, sino prescriptivos a la hora de atender las amenazas. Hoy en día estamos hablando de ataques bastante más orientados a inteligencia artificial, con uso de ambientes computerless o serverless environments, utilizando blockchain o otros tipos de cadencias que generalmente las vemos y las sufrimos en muchos casos de la mano de ransomware, como una de las principales amenazas. Lo continuará siendo por aquello de la conducta humana, ¿no? El eslabón más débil, lo más difícil a la hora de proteger una organización, por más sistemas que tengamos, es que un técnico o alguien no haga clic en un mail de phishing y termine desencadenando una pandemia de ransomware dentro de la organización. Eh, Formas de mitigarlo, formas de protegernos, si se quiere, además de las soluciones clásicas que ya conocemos del ambiente, de DR, antivirus, antimalware, firewall, etcétera, es importante focalizarnos que ahora el perímetro ya no existe. El perímetro es donde el usuario se encuentra con el dato y eso puede ocurrir en un aeropuerto, en un taxi, en el celular, en el baño, en cualquier lado. Entonces, la protección la tenemos que orientar no tanto a las infraestructuras perimetrales, sino más bien a los datos, a garantizar que tengamos la fortaleza suficiente para asegurar que un dato llegue a quien tenga que llegar. Y por otro lado, soluciones que nos permitan tener una visión transversal a los distintos silos de soluciones tecnológicas que podamos tener in-house. Como norma general, es desde luego, ya podemos dar casi por sentado que toda organización hoy en día ya tiene un mínimo de seguridad perimetral, o sea, firewall, IPS, etcétera, y un mínimo de seguridad en el endpoint, o sea, antivirus, antimalware o algo por el estilo. De por sí, aquellos que así lo sea, es importantísimo que empiecen a utilizar soluciones de EDR, Endpoint Detection and Response,
no solamente el tradicional anti-malware. ¿Ah? Y por otro lado, es importantísimo que adopten soluciones de MDR o Managed Detection Response. Muchas veces son en modalidad de servicio, ¿tá? Porque esas soluciones son capaces no únicamente de actuar perante amenazas que respondan a un conjunto de reglas, sino que también son capaces de interactuar con otras soluciones que el cliente pueda ya tener en su ecosistema, ¿ah? Y utilizan inteligencia artificial y machine learning para prepararse y responder a amenazas de día cero. Las políticas de seguridad en toda organización, y Atos es una que tiene certificaciones ISO 27000, 20000, 9000, etcétera, son principalmente una Biblia sobre la cual se construye luego el resto de prácticas y procesos que la organización sigue. Entonces, generalmente uno tiene que saber hacia dónde va para conseguir ir. Las políticas nos dan ese rumbo. Las políticas no son otras cosas que la visión de la organización plasmada sobre una determinada metodología de hacia dónde quiere ir y cómo. Entonces, es no solamente importante las políticas, sino su bajada a tierra, digamos, los procesos, los procedimientos, que la hagan más tangible, más realizable por aquellos que deben implementarlas.